Este es un equipo de sensado que básicamente se encarga de retroalimentar a un usuario acerca de la altura y flujo de agua en un tanque. El sensor de altura es un sensor capacitivo que se encuentra instalado en la carcasa del tanque junto con una varía en su interior. El sensor de flujo es un sensor inductivo que se encuentra instalado en la parte inferior del tanque en una tubería de salida. Este está a razón de la velocidad o caudal del agua. Puente totalmente capacitivo, ya que este nos da un error casi nulo o despreciable a comparación con los otros puentes. El puente 2 y el puente 3 nos daban un error bastante notable y no se podía trabajar a gusto con ellos. El divisor de tensión es muy prometedor, sin embargo no tenemos la flexibilidad que tenemos con el puente totalmente capacitivo, ya que en este solo contamos con un divisor de tensión y no contamos con dos divisores de tensión para acomodarlo conforme necesitemos para nuestro circuito. Entonces, esta sería la gráfica del voltaje práctico y teórico de nuestro puente totalmente capacitivo. Además, tenemos un análisis de exactitud, rango y sensibilidad. Exactitud fue lo que explicamos anteriormente. El rango que va de 10 a 63 picofaradios dependiendo de la altura. Y la sensibilidad que es acuerdo al voltaje de salida de nuestro puente respecto a la capacitancia que varía. Este es el circuito completo del equipo sensor de altura. Entonces este circuito lo podemos dividir en etapas para analizarlo. Las etapas serían el puente de medición, el amplificador de instrumentación, rectificador, y aquí ya obtenemos los voltajes de salida, que sería voltaje estándar y corriente estándar. Ya con esto, con el voltaje estándar es con el que obtenemos las alarmas, que serán explicadas luego. Ahorita lo que haremos es el análisis minucioso con los datos de la tabla. Aquí es donde tenemos los voltajes y corrientes de cada etapa. Entonces vamos a ir mostrándolos acá. Otra cosa que decir es que el sensor es a razón del aire, entonces entre más agua la capacitancia sería menor y entre menos agua la capacitancia equivaldría a un máximo. Entonces por eso decimos que es 100% vacío y 0% es lleno. Y pues aquí están los multímetros de cada etapa, puente de medición, amplificador de instrumentación, rectificador, voltaje estándar y corriente estándar. Entonces empezando, ahí está el osciloscopio del voltaje rectificado. Entonces empezando, ahorita estaría lleno el tanque y vemos que el voltaje del puente sería 0.05, el voltaje del amplificador de instrumentación 1 milivoltio, del rectificador sería 18 milivoltios y pues el voltaje rectificado pues aquí casi que equivale a cero pues. Y aquí la corriente estándar que vale 4 miliamperios y el voltaje estándar equivalente a 0 voltios. Conforme vamos subiendo vemos la gráfica del osciloscopio que va subiendo. Por ejemplo, ahorita estaría a un nivel medio el agua y pues podemos decir aquí el voltaje rectificado que va subiendo a 2 voltios más o menos, 2.3 y poco a poco va a ir subiendo hasta 2.7. Ahora aquí el voltaje del puente, vamos a verlo, sería de más o menos de 1.223 y el voltaje del amplificador de instrumentación 3.6 voltios.
Entonces, bueno, ahora aquí la corriente estándar, el voltaje estándar se irían elevando. Entonces digamos que estamos al 100%, o sea, está vacío el tanque. Cuando está vacío es cuando llega la corriente estándar, poco a poco va llegando a los 20 milivoltios y a los 10, a los 20 miliamperios y a los 10 voltios. Y aquí el voltaje del amplificador de instrumentación que ya llegó a 4.6, voltaje rectificado 3.9 tiene que ir llegando, ya va al 3.7, y el voltaje del puente 1.6. Entonces, ahora ya con este análisis ya podemos ver un poco mejor el sistema de alarmas. Como escuchamos, ya está sonando el tono de cuando está vacío el tanque, y pues nos indica la lucecita roja igual que en el diagrama o imagen. Ahora vamos a ir bajando nuevamente. Entonces aquí más o menos tendría que irse vaciando. Este sistema de alarmas está hecho con tres tipos de comparadores. Dos comparadores simples para el vacío y lleno, y para el voltaje medio con un comparador de ventana. Okay, entonces, pues al ir bajando sigue la alarma amarilla, y si bajamos totalmente, pues obviamente va a estar lleno el tanque y nos indica el indicador azul. Y así es como retroalimentamos al usuario acerca del nivel del agua del tanque. Este es el circuito completo del equipo sensor de flujo. Como el equipo anterior lo podemos dividir en etapas. Aquí tenemos el voltaje inducido, que prácticamente viene del sensor. Este se decidió entre 1 y 2 y 1 y 0 voltios. Este pasa al amplificador de instrumentación modificado para una ganancia del triple del voltaje inducido. Y para este no se necesitó un rectificador, ya que el voltaje utilizado fue un voltaje directo. Ahora bien, con el voltaje de salida del amplificador de instrumentación ya podemos convertir a nuestro voltaje estándar y nuestra corriente estándar. Esto mediante los restadores, y pues ya con el voltaje estándar alimentamos una barra indicadora de flujo. El análisis de los datos prácticos lo haremos mediante esta tabla, específicamente el sensor de flujo hecha para el reporte. Y pues otra cosa, que el sensor de flujo está a razón de la velocidad del flujo. Entonces, mientras el agua del tanque mientras haya mucha agua en el tanque, el voltaje inducido será mayor. Cuando el tanque esté vacío o tenga poca agua, el voltaje inducido irá disminuyendo hasta ser cero. Entonces aquí tenemos el multímetro número 1, es el voltaje inducido, el multímetro 3 es el voltaje del amplificador de instrumentación, y los otros dos son los de la corriente y el voltaje estándar. Entonces corremos y aquí prácticamente en cero, está lleno, el flujo es el máximo, voltaje inducido es el máximo, corriente estándar a 10 voltaje estándar a 10, corriente estándar a 20. Vamos, pues aquí también podemos rectificarlo en la tabla, voltaje estándar y voltaje inducido, corriente estándar. Vamos subiendo, bajando el agua, ahí se está vaciando, el flujo va disminuyendo, en el indicador podemos ver cómo disminuye el flujo, y aquí cómo disminuye el voltaje estándar y la corriente estándar. Estamos en 13.5, 13.15 y 5.7, y prácticamente bajaría todo el voltaje hasta llegar a cero, o cero aproximado, que es cuando el tanque ya está vacío. Y así es como retroalimentamos al usuario.
se demostró que los sistemas de adquisición de datos con amplificadores operacionales y sus distintas configuraciones son efectivos. El mejor circuito para condicionar el sensor fue el puente totalmente capacitivo, tanto por su exactitud, rango, sensibilidad y ganancia. Un equipo de adquisición de datos sufre pérdidas y o ganancias al unir cada una de las etapas, por eso se recomienda analizar el equipo antes y después de unificarlo.